bendiciones tan grandes, por mencionar alguna de ellas, que hemos sido hechos hijos suyos, hemos sido adoptados por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos visto también que nosotros obtuvimos la salvación no por obras, sino por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y hemos venido avanzando capítulo por capítulo. Hemos hablado de cómo debe orar un cristiano que va en camino a la madurez. Hemos venido hablando de cómo debe ser el caminar de un cristiano que ha fijado su meta en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar, hermano, de algo que nos dice la palabra del Señor en este capítulo, y tocaremos algunos pasajes más en esta tarde. Hermano, la iglesia es un cuerpo. La hermana Lady ha venido detallando en estos últimos domingos cómo es que somos un cuerpo y cómo debemos de buscar la unidad de la iglesia para caminar. Cada uno de los miembros debe luchar para mantener la unidad del espíritu. Pero los creyentes no son una unidad en sí, sino somos diversidad. Le vuelvo a repetir, los creyentes no somos una unidad, somos una diversidad. Y ya hay diferencias entre nosotros los cristianos. Mire, el ejercicio que ustedes hicieron el día de hoy es muy bueno. Muy, muy bueno, porque es difícil confrontarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué virtudes tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué más puedo hacer? Es difícil confrontarnos a nosotros mismos porque, hermano, es verdad lo que mencionaban, es comprometernos también a nosotros con Dios. Y viendo esta necesidad, hermano, los cristianos debemos caminar, válgame la expresión, el camino de Cristo usando los dones que nos fueron dados. Usted y yo, todos tenemos un don. Todos, absolutamente todos. No quiero que lo malinterprete, hay dones espirituales, pero hay también los dones del servicio, y son los que vamos a ver el día de hoy. Hay diferencias entre nosotros los creyentes. Hermano, aquí hay diversidad de personas. Hay personas muy alegres, hay personas muy melancólicas, habemos personas sanguíneas, coléricas, ¿sí? Y hace unos días que yo estudiaba algo de este tipo de comportamientos, de este tipo de rasgos que nos distinguen a nosotros, decía, ay, santo Dios, qué feo es tener esos temperamentos, ¿no? El pasivo, el colérico, el sanguíneo, y de verdad que solo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hay dones y hay talentos otorgados por Dios, ya lo decía la hermana, pero estos deben ser utilizados para fortalecer la iglesia, para alcanzar a los perdidos y ministrarlos. Y precisamente los dones son el tema, hermano, del día de hoy. Yo quiero que traiga a relucir lo que ya nos han venido enseñando la hermana Lady estos últimos domingos y el día de hoy. Le voy a hablar de que usted como cristiano debemos caminar el camino del Señor, pero usando los dones o talentos que Dios le ha dado. ¿Por qué, hermano? Porque todo creyente, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene un don. Usted tiene un don. Vean lo que dice la palabra del Señor, el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros tenemos, número uno, la gracia de ser salvos por medio de Cristo Jesús. Y ese es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y por ahí a veces tiene uno que platicar o pedir ciertos puntos de vista, y yo le decía, ¿en qué momento usted o el creyente recibe un don? Porque muchos en esta tarde van a decir, yo tengo un don. Desde el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, recibe el don de la gracia salvadora. Usted recibe la salvación, y ese es un regalo. Un don es un regalo.
No hay un solo creyente que no tenga un don. No hay uno. Cristo nos ha dado a cada uno, nos fue dada la gracia. Los dones que Dios ha dado al creyente, hermano, Dios nos ha dado la gracia para utilizar ese don. Y la gracia significa la fortaleza, la bendición, la sabiduría, el valor, la motivación, la preocupación, el cuidado y el poder. Todo ese poder y el favor para dar a conocer a otros la bendición de Dios. Es decir, ustedes y yo se nos ha dado la gracia de Cristo Jesús para compartir, número uno, el don de la salvación, que es gratis. Usted y yo fuimos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Ahora fíjese muy bien, un don espiritual no significa, hermano, ahorita le voy a explicar un poquito, la capacidad natural o un talento que tiene una persona. Cambia un poquito a un don espiritual a un talento, pero hay dones de servicio que ahorita vamos no se los voy a dar a conocer ampliamente. Lo que yo quiero decirles es que todo creyente sí tenemos un don. Y la hermana hace rato decía, hermano, al plasmar usted ahí en su hojita, ¿para qué es bueno? Usted tiene ese talento, usted tiene ese don. Hay gente que se le da a predicar, tiene un don. Ahorita vamos para allá. Mire, Efesios 4:11 nos habla de algunos que el Señor da y que los hemos llamado como los 5 ministerios de la iglesia. Pero no me quiero saltar los siguientes versos. Mire, hermano, yo quiero que usted vea esto. Donde dice la Biblia, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo le quiero adelantar algo, hermano. El don que usted tiene no tuvo un precio muy liviano. Cuando yo meditaba en este pasaje y veía lo que dice a continuación, que él mismo, o sea, el mismo Jesús, el que descendió, porque dice que descendió a las partes más bajas y nos dio dones. O sea, el don que usted tiene, el talento que usted tiene, tuvo un alto costo, la misma vida de Cristo Jesús, y Él descendió. Esta palabra descender nos habla de algunas cosas. Muchos teólogos dicen que el Señor Jesús, cuando Él muere, Él desciende a las partes más bajas a predicarle allá a los encarcelados, a decirle a sus enemigos, inclusive Colosenses dice que arrebató el acta de decretos que estaba en nuestra contra y nos dio dones. O sea, te dio un don, te dio un regalo, hermano. Y cuando yo llego a este punto digo, caray, para que lo guardemos y que preguntemos, pues es que yo no sé qué don tenga. Por lo menos el don de la gracia salvadora, tú la tienes si es que eres salvo. Ve y comparte a otros ese mismo don. Dile a otro, Cristo te ama y Cristo te puede salvar. El costo que pagó Cristo, hermano, para darte un don. Yo digo, Dios de misericordia. Vamos un poquito para allá. Pero también hay otros teólogos donde nos dicen, no me voy a tener aquí porque van a decir, hermana, ¿ya qué fue? ¿Fue a los infiernos? Muchos teólogos dicen que sí, fue y les dijo, hey, triunfé, te vencí. Y le quitó las llaves y le quitó muchas cosas allá al enemigo, y luego viene y te da un don y te dice, trabájalo. Y tú dices, no quiero. ¿Cómo ve? Si nos quedamos por esa línea. El simple hecho que dice, hermano, que Él descendió,
Él dejó su trono de gloria, la majestuosidad de su reino, y descendió a la tierra y se hizo como un hombre. Filipenses 2 así lo dice. Se despojó, se vació, se dio a sí mismo, vino y habitó en medio de nosotros. Él descendió, se hizo hombre, se humilló, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, estuvo allá en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches y se levantó, resucitó, y después te da un don y te dice: ahí está tu don, trabájalo. Alaba a Dios por ello. ¡Qué fuerte! Y luego dice, hermanos, ahorita le voy a leer otra parte de la escritura, porque quiero leer el verso 11. Y él mismo, o sea, el mismo que bajó, el mismo que fue y le dijo al enemigo: hey, triunfé. El que le dijo a la muerte: te vencí. Ahora yo les voy a dar regalos a mis hijos para que la obra crezca, para que la iglesia sea fortalecida. Les voy a dar a cada uno un don. Y él mismo constituyó a unos, diga conmigo, a unos, no a todos, no a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y 5 ministerios. Y usted va a decir: ahí está, hermana, yo no tengo ninguno de esos. Yo no soy apóstol, yo no soy, ¿qué más leímos? Profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos son los 5 ministerios que nos ayudan, hermano, para fortalecer a la iglesia. Él mismo dice la palabra del Señor, para la obra del ministerio. Fíjense bien, algunos han sido llamados al ministerio. Algunos, como el pastor, no me voy a detener en esto para desglosar estos puntos. ¿Cuál es la tarea del pastor? Pues alimentar a las ovejas. Es preparar alimento y darle de comer a usted que viene con hambre. ¿Dice amén? Ok, bueno. Ahora, fíjese muy bien, quiero ir un poquito más adelante. Con esto que estaba escuchando de la hermana, decía: es que de verdad Dios nos ayude a valorar lo que Él nos ha dado. Y ahí mismo nos dice, hermano, en Efesios capítulo 4 del 14 al 16 nos habla: ¿para qué levantó apóstoles? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es aquel, hermano, que pone los cimientos en un lugar donde nadie ha predicado. Llega y empieza a poner los cimientos, empieza a predicar la palabra del Señor. El evangelista es aquel que se le da a hablar de Cristo. Ahí váyase usted colocando. No me voy a detener mucho en esto. Dice la Biblia que a unos puso como apóstoles, a otros como profetas. ¿Qué es un profeta? El que habla en nombre de Dios. Los predicadores, hermano, ejercemos ese ministerio. Todo el que predica, no vaya a decir el profeta es aquel que me asusta de repente, habla lenguas y empieza a decir: así dice el Señor. No, ese tiene el don de profecía. Pero un profeta, todos somos profetas. ¿Por qué? Porque todos hablamos la palabra de Dios. Un profeta habla la palabra de Dios. Un profeta predica la palabra de Dios. Pero ya cuando tiene el ministerio, bueno, ahí ya es otra cosa. A otros evangelistas. Y yo quiero que vayamos viendo esto. ¿Por qué Pablo no colocó en primer lugar a los evangelistas? Porque ¿de dónde nace una iglesia? Del trabajo de un evangelista. Un evangelista es aquel hombre o aquella mujer que está formado en la fila de las tortillas y está con una persona delante y le empieza a hablar de Jesucristo. Y le empieza a decir: ¿sabe que Cristo te ama? ¿Sabe que Jesucristo dio su vida por ti? ¿Sabe que Dios te puede ayudar? ¿Sabe que el Señor te puede sanar? ¿Sabes que y le empieza a hablar, y le empieza a hablar, y le empieza a hablar. ¿Me dejarías compartir la palabra en tu casa? Junta a tu familia y yo les predico. Ese es un evangelista. Pero hay muchos evangelistas que nos dicen: pastora, hasta nos hablan por teléfono: soy fulano de tal,
Y nos dan su currículum. He predicado en campañas, soy apóstol, evangelista, hago campañas de sanidad de milagros, oro por los enfermos, se sanan, los endemoniados son libres y demás, y demás, y demás. Y nos dan el currículum, y cobro tanto. No, pues muchas gracias. Para venirle a predicar a un grupo de gente ya redimida con la sangre de Jesucristo, gracias, no. Ustedes se cuenten las campañas evangelísticas, el 90%, si no es que más, de los asistentes son cristianos. Y los que pasan arrepentimiento son los hermanos frillones que andan del tingo al tango, de iglesia en iglesia, y los que no se congregan en su iglesia son los primeros que pasan. Alguien quiere recibir a Cristo y ahí van los hermanitos y dice uno, pues no va a mi iglesia. Un evangelista es aquel que lleva las buenas nuevas de salvación. Después llega el pastor o el apóstol, es el que va y va a poner los cimientos firmes de la palabra del Señor. Tenemos potrero, ya se evangelizó, ya se trabajó, ya se está yendo. Ahora hay que ir a poner las bases firmes, hablar de que Cristo salva, hablar en qué creemos nosotros, los fundamentos de nuestra fe. Ese es el trabajo de un apóstol. Ahora, ¿será fácil? No. No es fácil. Siguen los profetas, los que hablan en nombre de Dios, pero también los que predican. Otros, pastores. ¿Qué es el pastor? El que alimenta, el que cuida el rebaño, el que está al pendiente de ti, que si ve a la ovejita triste, pues ahora ¿qué tienes? Y siempre cogían del mismo pie y dice uno, ay Señor, pues ya sándale este pie, siempre lo mismo, pero ahí está el pastor, ¿sí? Y maestros, ¿qué son los maestros en una iglesia? Los maestros son aquellos que están en la iglesia y que cuando alguien se para en este lugar a predicar y predica algo fuera del orden, el maestro de inmediato dice, estuvo muy bien tu prédica, pero, ¿sí? Como el día viernes, que hubo algo que corregimos los que vinieron, ¿sí? Para eso están los maestros, porque conforme a la palabra, no, y no corregir fuerte, no, sino decir, cuidado con ese concepto, porque cuando tú vienes a Cristo Jesús no se te acaban tus problemas, ni cuando sirves al Señor se te van a acabar los problemas, al contrario, se te vienen más encima. Por eso a veces decimos, mejor el don bien guardado. Estos son, hermano, los ministerios que Cristo nos dio. Y nos dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de estos 5 ministerios en la iglesia Sinaí? Perfeccionar a todos nosotros. Y esta palabra perfeccionar es catartizo, que significa equipar, restaurar, levantar, amueblar, acomodar, ajustar. Para eso estamos nosotros. Y a veces cuando se acerca a alguno de estos ministerios que nos habla así como que ¡ay! Nos ajusta, decimos ¡ay! Pero es que me dolió. Para eso están los 5 ministerios. Y voy más allá. Vea usted, dice la palabra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios están para la edificación de la iglesia, no para destrucción. Y es que es aquí donde los 5 ministerios tenemos que trabajar en conjunto con el pastor. Estos son los dones espirituales, estos son los 5 ministerios. Pero también hay otros. 1 Corintios 12:4, le voy a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría.
Ahí vienen otros, hermanos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otro don de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, yo puedo decir, yo no tengo el ministerio de apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta, pero vienen los otros. Y vuelve a recalcar el apóstol Pablo, para provecho. ¿Pero para provecho de quién? De la iglesia. ¿Me doy a entender? Ahora, fíjese muy bien. Hay otros dones que son los de servicio. Eso está nada más, anótelo en Romanos 12:3. Del 3 al 9, le voy a leer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos, un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si ministerio en servir, el que enseña en la enseñanza, en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál tiene usted? Por eso le decía hace un rato, todos tenemos un don. ¿Dicen amén? ¿O todavía no le queda claro esto? Le voy a hablar, ahí sí le voy a hablar un poquito de esto. Mire, tal vez usted diga, yo no soy llamado a ser apóstol, profeta, evangelista, no. Pero vienen los dones del servicio que nos habla Corintios. Estos están bajo la cobertura de los ministerios. Y luego nos habla Romanos de esos dones prácticos o de servicio. Dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. El de profecía le voy a aclarar un poquito para que no se vea con la duda. Ese se ejerce al comunicar las verdades de la Biblia y debe ser muy común en la iglesia, es decir, predicar la palabra de Dios en la iglesia. Esto nos lleva, hermano, a estudiar más. Ojo con esto que le estoy diciendo. Todos tenemos un don. Si a usted le gusta predicar, ese es su don, pero usted debe prepararse. ¿Se acuerda del FODA que hicieron hace ratito? Tienen las oportunidades, tienen la habilidad. ¿Cuál es su fortaleza? Tal vez su fortaleza sea predicar, pero ¿cuál es su oportunidad? Capacítese. Capacítese, ¿por qué? Porque nos va a llevar a estudiar la palabra del Señor. Estos tienen facilidad de hablar, de exponer y explicar la palabra de Dios. Habla solo Biblia, ojo con esto. Habla solo Biblia y no añade filosofías humanas. No mete el humanismo, no mete nada de eso a la palabra del Señor. Ese es el que predica la palabra de Dios. Y luego viene, hermano, el de servicio. Este se dedica de corazón al servicio. Allá atrás hacíamos un ejercicio. Hermana, aquí está tu respuesta. Tú tienes ese don de servicio. Y tal vez decimos, ¿pero yo qué? Ese tiene la actitud espiritual para servir con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades de la iglesia. Todos los dones son para la edificación de la iglesia, no son para uso personal. ¿Dicen amén? Bueno, por ejemplo, este don, hermana, es el que te da un vaso de agua sin que te lo pidan, el que va y trae cosas, el que hace las cosas sin que le estén diciendo.
Hermanos, ¿verdad que todos en el hogar tenemos un hijo que hay que estarle diciendo lo que haga? Qué desgastante es. Porque sabiendo ya, uno le tiene que volver a decir, y volvemos a usar la frase que usé hace 8 días y hace 15 días, por enésima vez te vuelvo a decir que recojas tu cama, tu tiradero, tu tilichero. ¿Sí o no? Pero el que tiene ese don de servicio, usted no necesita decirle al cristiano que lo haga, sino que él solito llega y ve y empieza a decir, voy a barrer, voy a limpiar, voy a acomodar, le traigo un vaso de agua. Va y trae las cosas, da la bienvenida y disfruta lo que hace. Pero el que no tiene ese don, critica al que lo tiene y le dice, eres el mandadero de Sinaí. ¿Te gusta pasar a darle agua a la pastora? ¿Por qué no se lleva su botella de agua? Porque no tienes el don, pero el que lo tiene disfruta sirviendo de esa manera. Gloria a Dios por ese don. Amén. Y luego viene el de misericordia. Estoy resumiendo así rápidamente. Es el que tiene el don de misericordia, hermano, ayuda a los que están en apuros. Es más, socorren a las personas y van hasta su casa. Madre, dicen, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Tú dime. ¿Sí? Ellos visitan a los enfermos, socorren a los necesitados y consuelan con dulzura al herido. ¿Cómo estás? Los que no tenemos o no tienen ese don, otra vez está herido el hermano. Ya le gustó. Pero el que tiene ese don se acerca, lo abraza y le dice como buen chilango, manita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esto? Y los otros que no tienen ese don dicen, chillón otra vez. El de misericordia visita a los enfermos. Es más, si tiene, socorre al necesitado. Ese es su don. Ahora sí le voy a decir como dice la hermana Lady, véanse entre ustedes, ¿quién tendrá ese don? Van a decir, ¿a poco aquí habrá alguien así? Sí hay uno, pero no les voy a decir quién, porque si no se van a acercar. No, hay dos misericordiosos, que aunque se queden pobres, aunque se queden sin dinero, pero ellos ayudan al que necesita. ¿Y qué tú no necesitas? Dios me proveerá. Voltea a ver si dirá, ¿quién será? O va a ser como aquel, ¿seré yo maestro? Luego vienen los que ayudan. Yo quiero que se vaya identificando en cuál está usted, porque todos tenemos un don, todos. Cristo descendió, se levantó y dio dones. O sea, el don que usted tiene un alto precio, mi hermano, como para que nos sentemos en nuestros laureles y digamos, pues hay que trabaje el otro. Los que ayudan, dan de lo suyo, sus fuerzas, su tiempo, hasta cosas materiales. Son prestos para la necesidad que se presente en el momento. Ese no es como el de misericordia, no. En el momento se necesita, no sé, este se parece al de servicio. Estos ayudan a cubrir las necesidades del momento. Hermano, necesitamos, no sé, comprar un pastel porque alguien cumpleaños y no juntamos la cooperación. Al que le gusta ayudar dice, no, yo lo compro. Pero en el momento, nada más. O sea, más no ayuda. Pero también eso es bueno, ¿sí o no? Es muy bueno. ¿De cuáles será usted? ¿De los momentos o de ningún momento? Luego viene el administrador. Ese es el que trae dirección, el que trae consejo, el que nos habla a los líderes, el que planifica y pone a trabajar a la gente. Ayuda al buen funcionamiento de la economía de la iglesia. Por ejemplo, organiza eventos con facilidad.
Ajá, que vamos a recabar fondos para, no sé, para el techo que queremos meter aquí en Sinaí, porque pasamos fríos y nos llueve entre semana y tenemos que hacer algo. El que tiene ese don de administrar, hermano, se levanta y dice, yo propongo que hagamos esto, que hagamos una kermés, que vendamos esto, que vendamos lo otro, y juntamos entre todos, y se organiza, lo levanta y la gente lo respalda. Muchas veces ese administrador nada más ve, pero organiza todo. O sea, hace una planeación, delega, y él nada más ve que todo funciona a la perfección. ¿Tendremos a alguien aquí en Sinaí? ¿Tendremos a alguien aquí así en Sinaí? Sí, sí lo tenemos. Gloria a Dios por ese don, ¿sí o no? Sigo, hermano, en Efesios verso 15. Dice la palabra del Señor que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Fíjese usted muy bien, si cada uno de nosotros usamos nuestro don, nuestro talento, nuestras capacidades, hermano, tenemos ministerios, o sea, los 5, tenemos dones de servicio, y busquemos los frutos del Espíritu Santo, y cada quien trabajando en el área que le corresponde, hermano, vamos a llegar a tener un crecimiento especial. El crecimiento que nos habla la hermana Lady en las mañanas. Si todos nos ubicamos, amados hermanos, si todos trabajamos en lo que nos corresponde trabajar, créanme que sí vamos a crecer. Pero si nosotros no trabajamos el don que Dios nos ha dado, no vamos a poder avanzar. Me regreso a este punto, hermanos. Dios nos ha dado capacidades a sus hijos para que los usemos para el buen funcionamiento de la iglesia. Ya le dije, cada don ha costado un precio muy alto, la muerte de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, ¿para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Ya se lo dije, para edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Pero también en este punto me quise regresar. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué tengo yo un don? ¿Para qué tengo un talento? ¿Para qué tengo un ministerio? ¿Para qué? Cabe mencionar, hermano, que los dones son regalos de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ningún hombre te puede dar un don a ti. Y esto me da pauta para el siguiente punto. Nadie puede decirte, venga y voy a orar por ti y por una módica cantidad de dinero yo te voy a dar el don de sanidad o el de hablar en lenguas. Por una buena feria yo te voy a dar. Ningún hombre te puede dar un don. El único que te lo puede dar es Dios. Es Cristo Jesús, porque Él pagó un precio muy alto. ¿Dicen amén? Ahora fíjense bien. ¿Cuál fue el propósito de darte esos dones? Verso 13 y 14 de Efesios. Me quise regresar un poquito con esto, hermano. No quiero dejarlo ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me detengo. ¿Nosotros ya conocemos todo lo relacionado a Cristo Jesús? No. Y esta materia, porque es una materia, cristología, hermano, o sea, nos llevaría, fíjese muy bien, Dios nos dio a los 5 ministerios, Dios nos equipó a la iglesia para que trabajen y nos enseñen a la iglesia, y nos dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, nos hace falta mucho conocer quién es Jesús. Nada más lo conocemos como el Salvador, como el sanador, como el que nos da dones, como el que murió por nosotros. Pero ¿qué más es Cristo Jesús? Y esa es la tarea de los que están arribita.
Esa es la tarea de los 5 ministerios. Y que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted va a decir, uy, ¿cuándo voy a llegar a la medida del varón perfecto? Tiene razón, pero vamos en pos. Y ese a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús, pero perfecto nos habla de una persona madura en el conocimiento de la palabra del Señor. Que nadie nos mueva de lo que hemos creído, que conozcamos la soberanía de Dios, que conozcamos el amor de Dios, que conozcamos a Cristo Jesús, que nadie nos mueva de tal manera, hermano, que cuando vengan doctrinas erróneas, no digas, ay, como que sí me movió el tapete. Para que ya no seamos, vea, ¿para qué son los dones? Para no dejarnos engañar por falsas doctrinas. Para que crezcamos y no seamos como los niños fluctuantes, inmaduros, descarriados por falsas enseñanzas. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra estratagema significa timador, engañador, hombres que engañan para que no veamos la verdad. ¿Para qué son los dones en la iglesia? Para enseñarnos a nosotros y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. Hoy en día hay muchísimas falsas doctrinas, hermano. Lo que le decía hace un momento, por un dinero yo te doy un don, por un dinero yo te doy un talento. Los servidores están escuchando una serie de prédicas, ¿no? Y cómo me impactó la enseñanza de los asalariados, ¿no? Que cómo se llevan las ovejas de la iglesia, prometiéndoles un puesto en su iglesia. Esos son salteadores. Tú vente conmigo. No, mira, yo te veo así, cualidades, luego te pongo a servir. Y yo, ay, Santo Jesús. Para eso debemos ejercitar los ministerios y los dones en la iglesia. Para que no seamos niños fluctuantes, para que nosotros crezcamos y no seamos inmaduros. Esa es la palabra. Que a veces, hermano, por X insignificancia, ya me lastimé, ya me herí. Cada vez que usted escuche esto, pregúntele o dígale a esa persona, ¿tú te imaginas lo que sufrió Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Él tendría motivos para lastimarse de sus discípulos? Lo abandonaron. Su amigo Pedro lo negó. Sin embargo, Jesucristo sabía lo que Él vino a esta tierra y dio su vida por amor a usted y por amor a mí. Para eso son los dones, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, se nos da palabra buena, cuando nos encaminan con la verdad, no fácilmente te engañan, pero tú vas creciendo en el conocimiento de la Biblia. Para eso es un don, para eso son los talentos. Pero también para que crezcamos en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el último punto, hermano. ¿Para qué Dios te dio la habilidad que tú tienes? ¿Para qué Dios te dio un don? ¿Para qué Dios te dio un talento, hermano? ¿Para qué? Número 1, se lo vuelvo a repetir, para que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor, pero también para que realicemos nuestra parte de edificación en la iglesia de Cristo Jesús.
Usted es importante en esta iglesia. Diga conmigo, yo soy importante para el crecimiento de esta iglesia. Si nosotros, hermano, no usamos el don que Dios nos ha dado, y ve hasta dónde va esto. Muchos tienen un don, pero no lo usan. Otros ni se congregan, pero piensan que teniendo un don ya lo hicieron. Es más, hay profetas, hay gente que tiene el don de lenguas, de interpretación de lenguas, ni se congregan, ni leen la palabra, pero dicen, yo tengo un don, yo ya la hice. No nos engañemos, hermanos. Vea que necesitamos trabajarlo. Ahora, ¿dónde se trabaja el don? Número 1, ¿dónde se trabaja? En la iglesia. Y después, fuera de la iglesia. Sobre todo el evangelista, ¿dónde lo va a hacer? Tiene que ser respaldado por una iglesia y después para allá. Mire, hay muchos evangelistas que yo le repito que han llegado y uno les pregunta, ¿y quién es tu cobertura? No, el Señor es mi pastor. Nadie, ay, pues váyase de aquí. Este es un lobo. Todo aquel que quiera salir a evangelizar y diga yo soy evangelista, debe tener una cobertura, debe tener un respaldo. Sí, su cobertura es Cristo Jesús, pero hay un respaldo que es la iglesia a la que él pertenece. Amén. ¿Cuántos así han llegado a su casa y le dicen, es que yo soy fulano de tal? Y usted dice, pero yo ni lo conozco. Ay, hijo, hija, tú debes de sembrar para el reino de Dios. Hoy en día no es así. Hace muchos años algunos los dejaron hasta con las casas vacías. No lo voy a asustar. Pero para eso están los ministerios, para equiparte, para ayudarte, pero también para ajustarte. Los dones son para trabajar dentro y fuera de la iglesia. Hermano, yo quiero terminar en esta tarde esto. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido, así. Si usted tiene un don, si usted tiene un talento, debe trabajarlo en unidad con su hermano que está aquí. Yo me he encontrado con gente que son buenísimos para evangelizar, pero buenos, pero no les gusta estar en sujeción. Y andan del tingo al tango. Y uno dice, si tan solo te dejaras pulir, serías genial. Si tan solo te dejaras moldear, número 1, por el Espíritu Santo de Dios y en sujeción a tu iglesia, ¿qué cosas no haría Dios contigo? Pero ¿sabe qué, hermano? No hemos valorado el alto precio que se pagó por ese don que Dios nos ha dado. Yo le invito a que medite en su corazón. Meditemos en nuestro corazón. No se vale, hermanos, que Cristo pagó un alto precio para darte lo que tú tienes y que lo tengas guardado. Ya se hablarán de aquellos talentos de aquel hombre negligente que fue y cavó y guardó el talento. Y cuando vino su Señor y le pidió cuentas, un día el Señor te va a pedir cuentas. Ahí en las hojitas que ustedes hicieron, yo me voy a dar cuenta de qué habilidades y qué talentos tienen. Pero ¿sabe qué? También me voy a dar cuenta. Y yo me doy cuenta. Decir, sí lo sé hacer, pero no me quiero comprometer. ¿Usted se imagina, hermano? Yo creo que el Señor Jesús no se equivocó al darte un don. Él no se equivocó al darte un talento. Yo creo que Él no se equivocó. Hay que trabajarlo para la edificación de la iglesia. Póngase sobre sus pies.